Buenos días, mi nombre es Rosy Pozón y aquí estamos en otro programa de Dos Hermanas, un Camino. Es un honor para mí presentar al elenco, pero antes de eso quiero recordarles que ninguno de nosotros tenemos títulos de doctores, consejeros o psicólogos. Nosotros lo que somos son personas que amamos al Señor y queremos traer la libertad de la palabra y conocer la verdad del Señor a nuestra audiencia. Sin más, les presento a mi hermana Carla Aquiles. Buenos días, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes palabras de vida. Lastimosamente estamos viviendo momentos difíciles, cosas muy negativas. Apenas prendemos la televisión, se ven cosas negativas y nosotros queremos ser luz en el mundo de oscuridad, ser manantial de agua de vida y traer palabra de esperanza a un mundo que está cada vez deteriorándose más. Entonces, como dice la palabra, oiga el que tiene oídos. Amén. Y es gusto y un placer también para mí presentar al pastor Ignacio Prieto. Gracias Rosy, gracias Carla, un saludo y una bendición para toda la audiencia en esta mañana de viernes, primer viernes del mes de octubre, décimo mes del año, casi ya se nos está acabando este año 2018 y es grato y un gran honor siempre poder compartir con todos ustedes las grandes maravillas que el Señor nos revela por medio de su palabra. Es una gran bendición y algo que siempre nos llena de mucho gozo. Entender que el Señor, cuando estuvo en la tierra, comenzó un ministerio, que ese ministerio tiene como fin alcanzar a todas las personas que se encuentran sedientas de alguna necesidad, carentes de alguna necesidad. Pueden ser muchas. Hay necesidades materiales, hay necesidades espirituales, hay necesidades fisiológicas, comer, beber, vestir. Y en un momento dado el Señor tuvo ante sí la posibilidad de satisfacer cierta necesidad fisiológica y más allá ahí también a satisfacer una necesidad espiritual. Cuando se encontraba en cierta aldea de la comunidad de Samaria, conversando con una mujer que se encontraba allí, que la Biblia, su nombre lo omite, esta mujer samaritana, este pasaje que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y es interesante porque esta mujer va a buscar agua al pozo. Había un pozo allí, ahí estaba Jesús. La Biblia dice que estaba cansado del camino, o sea, demostrando la humanidad del Señor. Y en ese momento la mujer llega y va a sacar agua al pozo y Jesús le pide agua. Ahí comienza un diálogo bastante complejo porque había cierta barrera cultural y también cierta barrera étnica entre judíos y samaritanos. El Señor era judío, aquella joven era samaritana. Pero es interesante que el Señor le ofrece, a cambio del agua que ella le iba a dar, otro tipo de agua. Y quiero leer estos dos pasajes. Que se encuentran en este capítulo 4 del Evangelio de Juan, los versos 13 y 14. Dice Jesús: cualquiera que beba de esta agua, o sea, el agua que estaba en el pozo, del agua física, del agua natural, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria damos al Señor por su palabra. Y es interesante porque el Señor lo que está diciendo es lo siguiente: está usando algo tan sencillo como el agua, está visualizando, está dando claridad a esta mujer por medio de un ejemplo con el agua, que esa agua natural que está en el pozo no va a satisfacer a nadie. Las cosas que están en el mundo, las cosas que vemos, las cosas que son terrenales, las cosas que son limitadas, que son temporales, no satisfacen a nadie. Podemos consumirlas todas las veces que queremos,
Algunas de ellas hasta causan adicciones y nos atrapan en medio de ellas. Pero siempre va a haber un sentimiento de insatisfacción, de frustración en nuestras vidas. Y entonces Jesús tiene para esta mujer algo diferente, algo especial. Y es un agua que sí va a saciarnos, es un agua que sí va a refrescarnos, es un agua que sí va a darnos vida. Y dice que va a ser una fuente de vida eterna. Hermoso pasaje, hermoso diálogo, con un desenlace aún mucho más hermoso, porque esta mujer, después de tener la posibilidad de satisfacer su sed de justicia con el agua que Jesús le dio, no se conformó con eso, sino que corrió a su aldea y le contó a todos: he hallado al Mesías, el Salvador del mundo. Qué grato placer, hermano, hermana, que nos estás mirando, saber que existe un Dios, que existe un Señor, que existe Jesús dispuesto a darte el agua que satisfaga toda necesidad, tanto física como espiritual en tu vida. Luego le damos al Señor por eso. Luego le damos al Señor por Amén. eso. Ese pasaje siempre me toca mucho, porque realmente dice el impacto que una mujer hizo, una mujer que en un momento tal vez estaba rechazada, una mujer que era como que aquí le dicen un outcast, que nadie lo quería, porque tienen que estudiar un poquito más ese pasaje, porque ella estaba en la mitad del día en el pozo, cuando era en esos tiempos, y estaba sola, cuando en esa realidad las mujeres siempre andaban en un grupo. Son muchas cosas, son muchos detallitos que si tú te metes a ese pasaje aprendes. Pero ese era el momento, ese era el date que ella tenía con el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y por ese encuentro que ella tuvo con el Señor Jesucristo, su vida cambió, su aldea se salvó, y desde ahí todos eran creyentes, y la leemos en la Biblia, leemos en la Biblia todo el tiempo. Con eso nos da una pauta para empezar con algo muy especial que mi hermana Carla tiene hoy para nosotros. Y con el favor de Dios y con mucho valor, mi hermana va a hablar este momento. Amén, Señor. Bueno, antes de comenzar mi testimonio, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, esta semana yo he estado Dios me ha estado hablando mucho a mi corazón, y son muchas cosas que ha puesto en mi mente. Entonces, como yo tenía tantas cosas, yo decía, yo no puedo realmente dar el testimonio así, porque es que tan fácilmente, porque son muchas cosas. Entonces me van a perdonar, pero como un ser humano normal que necesita de escribir y de leer, voy a leerlo en el celular para que sea un poco más fácil, para que no me olvide puntos muy importantes que tal vez si yo hubiera puesto todo en mi mente se me hubieran pasado. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Antes de comenzar mi testimonio, quería dejarles saber que yo he pedido permiso a mi esposo, a mi mami y a mi papi. Algo chistoso que mi papi me dijo, no sé si es chistoso o no, pero a mí me pareció muy bonito algo que me dijo él. Le dije, papi, ¿le molesta si yo comparto mi testimonio? Y me dijo mi papi, mi hijita, si es parte de tu pasado y tienes que compartirlo, pues hazlo. Entonces yo me quedé así como que, wow, pensé que tal vez le iba a afectar eso, pero él me dijo que no. Entonces, sin más, no seguir, voy a poner aquí lo que yo era. Y les voy a dar un poquito de mi testimonio, que comienza así. Nací en Ecuador. Mi descendencia del lado de mi mami consistía de 5 hermanos, donde siempre había reuniones con mucho licor, y hubo ¿cómo se dice esa palabra? Y hubo momentos también donde se cometió adulterio. Y del lado de mi papi existió mucho mal genio, mucha bebedera, y lastimosamente estuvimos expuestos a la pornografía. Eso marcó mi vida porque distorsionó lo que es el amor y lo que es el sexo en mi vida. Quiero aclarar una cosa: si yo estoy abriendo mi corazón a ustedes, no es para juzgar, criticar o pisotear el nombre de mi familia, sino simplemente exponer los pecados
que nos ataron, me ataron como familia y eventualmente afectaron mucho a mi vida personal. Mis padres tuvieron un matrimonio muy turbulento. Mi papá venía en las noches muy tomado a pelear con mi madre. Y mi madre, que se podía quedar callada, no lo hacía. Ella era como un gallito de pelea, siempre peleando con mi papi. Yo le decía, mami, no diga nada, pero ella nunca me escuchaba. Y yo, por defender, siempre terminaba en medio de los problemas y de los trifulcos. Entonces yo vivía aterrorizada, temblaba mucho, tenía terribles dolores de estómago. A pesar de que nunca me encontraron nada en mi estómago, yo sé que todo era relacionado al estrés, a lo que en ese tiempo yo no entendía. Y yo quiero recordarles a las personas que tienen hijos, que siempre acuérdense los que ustedes hacen, que sus hijos siempre están viendo y siempre están absorbiendo todas las cosas que están pasando a su alrededor. Lastimosamente uno de los hermanos de mi papi murió. Eso marcó la vida de mi papi y yo lo vi dejar de tomar. Para eso nos venimos a vivir a los Estados Unidos. Trabajamos muy fuerte en limpieza, en restaurantes. Mi mami siempre nos enseñó a trabajar duro. A pesar de que ellos eran profesores, tuvimos que venir a vivir aquí trabajando en trabajos que eran realmente no eran muy buenos, o sea, ellos siendo profesores. Pero sin embargo, eso nos enseñó mucha humildad. Nosotros vivimos en casas de gobierno, vivimos sin aire acondicionado por muchos años. Pero en todas esas cosas, en toda esa humildad y sencillez que nosotros tuvimos, Dios me bendició haciéndome conocer a mi marido. Estuvimos 7 años como pareja y el último año decidimos comprometernos. En ese último año que me comprometí con mi esposo, lastimosamente yo conocí a otra persona y comenzamos una relación a escondidas. En mi mente comencé a justificar el pecado y dije esto: voy a salir con él porque ya cuando me case yo no voy a poder hacer esas cosas. Esa era mi justificación. Lastimosamente después ya no pude parar esa relación y decidí romper el compromiso con mi esposo. Mi esposo estaba totalmente destrozado. Él siempre buscó refugio en mi familia y en Dios, porque él no tiene familia, y eso es otra cosa que nosotros también le voy a contar de lo de mi esposo, las cosas grandes que el Señor hace. Bueno, esta persona con la que yo estaba era una persona mayor. Al final, él me dijo que él no estaba buscando una relación. Yo entonces decidí terminar con él y alejarme completamente. Para esto mi esposo seguía luchando por mí y decidió perdonarme y regresar, y regresamos. Gracias a ese amor incondicional que mi esposo tiene hacia mí. Nos casamos y enseguida tuvimos nuestros hijos, lo más bello, lo más precioso que Dios me pudo dar. Me sentí completamente llena. Éramos una familia perfecta. Al paso de los años, otra vez vino en mí un vacío muy grande. Ahora, por no dejar a mis hijos en un daycare, acepté un trabajo en la noche en una discoteca. Y allí mis ojos se abrieron y comencé a recibir mucha atención de hombres. Y como yo sé que me hizo falta ese amor de padre, pues eso me satisfacía mucho. Para esto, un ex mío de Ecuador se contactó conmigo por medio de Facebook y me contó de las tristezas que le estaba pasando con su matrimonio, y yo me sentí muy triste y yo decidí ir a juntarme con él, que básicamente lo que cometí fue un
fue una relación extramarital. Yo me sentía horrible por abandonar a mis hijos, por abandonar a mi esposo que era tan bueno conmigo. Al regresar de este viaje, le dije a mi esposo que el amor se acabó y que ya no quería estar con él. Otra vez destrocé su corazón, lo rompí en 1000 pedazos, pero él siguió luchando por mí, porque él se había criado sin un padre y él no quería que mis hijos se críen sin una madre. Cuando yo quise comenzar una relación formal con mi ex, él me dijo que ya se había arreglado las cosas con su esposa y que ya no quería estar conmigo. Me sentí de lo peor y decidí quedarme sola. Sentí que mi esposo no me iba a querer más. En esos momentos duros de mi vida, mi hermana me ayudó mucho. El pecado había tomado absoluto control de mi vida y no podía hacer las cosas correctas. Lo único que quería hacer era salir a las discotecas. Y lo peor, que cuando regresaba de las discotecas me sentía totalmente sola. En una de esas noches regresé a la casa de mi amiga donde ella estaba teniendo problemas con su esposo, con sus hijitos. Y yo dije, yo no puedo estar aquí. Yo salí a mi carro, esa noche me acuerdo tan clarito. Yo lloraba en mi carro, yo clamaba y le gritaba al Señor y le preguntaba que dónde estaba el Señor. Aparentemente regresé esa noche, no pasó nada, siento que no pasó nada. Yo me fui a dormir y de ahí básicamente, a pesar de que en mi mente no había pasado nada, pues ya la mano poderosa del Señor estaba sobre mi problema. Mi hermana estaba pasando momentos difíciles también. Una vecina la invitó a la iglesia y mi hermana conoció a un señor que la guió y le enseñó de finanzas y le hizo hacer la oración de salvación. Asimismo, mi hermana, por ayudarme, me mandó a él y de allí mi vida fue totalmente transformada por medio del Espíritu Santo. De allí mi esposo me perdonó otra vez y comenzamos a ir a la iglesia cristiana. Y mi vida tuvo paz por primera vez. Ya no me sentía sola y ya no me sentía sucia. Me sentía súper feliz, a pesar de tanto daño que había hecho. Obviamente después comencé el proceso de pedir perdón y comencé a enmendar las relaciones rotas. Bueno, ahora les voy a hacer una confesión que es un poco chistoso. El pastor me va a quedar viendo como decir, ay Dios mío, esta está loca. Pero a mí me gusta el reggaetón, ¿no? Yo sé que van a decir, ay Dios mío, pero ¿cómo puede decir algo así? Ahí se está volviendo loca. Pero escúchenme un momento. Dios habló a mi corazón y me dijo que en el mundo siempre habrá entretenimiento. Pero hija mía, tú siempre tienes dos opciones. La primera, si sigues escuchando el reggaetón, no te vas a enfocar en mis caminos, no vas a crecer espiritualmente, no te voy a poder usar para mis propósitos eternos y tu familia será destruida. Pero si escuchas mis alabanzas y mi palabra, podrás crecer espiritualmente, te podré usar para mis propósitos, llevarás las buenas nuevas al mundo y tu familia será bendecida por muchas generaciones. Acuérdate que Dios siempre nos da libre albedrío. Al final, tú escoges, pero hay decisiones incorrectas que nos pueden costar la destrucción. Pero el día que yo acepté a Dios en mi corazón, Él me transfirió del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y me dijo, tú eres coheredera de mi reino, del reino de Dios, linaje escogido y hijo del Rey de Reyes. Ahora, no me molesta lo que la gente diga de mí. Amén, Señor. No me molesta lo que la gente diga de mí. Yo soy ahora una nueva criatura en Cristo. Yo no tengo condenación y ya no soy la misma persona del pasado. Y si Dios puede hacer cosas grandes conmigo,
mayores cosas hará con ustedes. Amén, Señor. Muchas gracias, Carla, por ese testimonio tan poderoso. Una de las cosas que yo aprendí en inglés, la palabra history, es como la historia de él, his story. So realmente ese es el deber como cristianos, el compartir nuestro testimonio, el compartir dónde estábamos antes, qué pasó cuando conocimos al Señor y después que conocimos al Señor, qué impacto eso hizo en nuestra vida. Amén, sí. Porque al compartir nuestro testimonio, nosotros estamos dando pauta para que otras personas que se sientan solos, que tal vez el enemigo los haya aislado, los haya puesto a un lado solos, diciéndoles que son los únicos que pasan ese problema, los condena y los tortura. Al tú encontrar una persona que siente lo mismo que tú, pues te da el chance de decir no estoy sola, no soy única. En este sentido, hay otras personas y esas personas han pasado por lo mismo y ahora están al otro lado de ese problema. Como cristianos, esa es parte de nuestra fe, esa es parte de lo que creemos, que el Señor puede venir a tu vida y hacerte blanca como la nieve. Y eso es lo que este programa es. Amén, Señor. Quererles decir a ustedes la verdad y el camino. Un camino es por medio del Señor Jesucristo. Wow, sí, no crean que ustedes son los únicos sorprendidos. Crean. Yo también, no estaba ensayado, esto es en vivo, así que lo que es en vivo, las emociones son así, no hay manera de controlarlas, no es drama, es realidad, es algo, es honestidad, es sinceridad. Y Jesucristo, el Señor, en este Evangelio de Juan, si uno lee 4 capítulos después, capítulo 8, hay dos palabras que dice acerca del diablo. Dice que es homicida, o sea, si es homicida viene a matar, viene a asesinar, viene a destruir, y después dice que es mentiroso y padre de mentira. O sea, viene a crear dudas, a crear ideas erróneas, y todo eso lo hace por medio de algo que vive en nosotros, que es inherente a nosotros, que está en nuestra carne, que se llama pecado. Si el pecado se enseñorea de nosotros, si el pecado tiene dominio sobre nuestras vidas, pues vamos a hacer las cosas exactamente como el Señor la está describiendo. Vamos a estar en manos de un homicida, de un asesino como es Satanás, el diablo, que lo único que le interesa es destruir nuestras vidas, y vamos a estar creyendo cualquier mentira que nos puedan decir. Vamos a estar viviendo una vida de mentiras, una vida de ilusiones, una vida de fracasos, una vida sentada sobre las bases de que el pecado me da gozo, de que el pecado me da felicidad. Hoy en día muchas personas se refugian, desafortunadamente, en el pecado, pensando de que la fornicación, la mentira, el adulterio, la violencia, la ira y cualquier cosa que podamos mencionar los va a llenar. La iglesia no está para juzgar a nadie. Creo que otra mentira del diablo es decirle a la gente que estamos acá para decirle, mire, partida de malnacidos, se van todos al infierno. No, la realidad no es esa. Dios no instituyó la iglesia para ese propósito, y ese no es el propósito de la iglesia. Si alguna iglesia lo hace, no está actuando correctamente. El propósito nuestro es decirle, el pecado destruye vidas. El diablo no es tu amigo, es tu enemigo. No va a tu vida con el propósito de bendecirte, va a tu vida con el propósito de destruirte. Y entonces la opción que tienes, la opción que tenemos todos es una sola, y se llama Jesucristo. Y esa es nuestra función: perdonar lo que hay que perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos los que estamos carentes de nuestro propio perdón, y rogarle a Dios
que no sea el pecado quien tome dominio de nuestra vida, sino que sea su Santo Espíritu, sino que sea su santidad. Porque aún sin ser perfectos, no pretendemos serlo, pero algo sí les podemos asegurar: nuestras vidas han sido mejores desde el día en que, sentado en el pozo, cansado del camino, Jesucristo nos ofreció el agua de vida. Y una aclaración nada más, tampoco no le vamos a estar culpando todo al diablo, ¿no? Porque ahora vamos a decir que si yo me pongo a manejar mi carro y no pongo gasolina y me quedo por ahí sin gasolina, le voy a decir, ay, el diablo me dejó aquí en medio camino. No, o sea, también hay que, uno no puede tomar precauciones de lo que uno hace, no se le puede culpar todo al diablo tampoco. Amén. Yeah. Invíteles a la iglesia. Sí. Bueno, esperemos que haya sido de mucha bendición para todos ustedes esta mañana, este comentario en esta mañana, y queremos invitarlos a nuestra iglesia Agua de Vida. Precisamente este pasaje que acabamos de leer hoy, el capítulo 4 del Evangelio de Juan, es el texto que nos ha hecho meditar sobre la necesidad que tenemos de ofrecerle al mundo el agua fresca de Jesucristo, que es salvación, que sesionamos todos los domingos a las 6 de la tarde, aunque este domingo no vamos a tener culto, en el 5811 de la Memorial Highway, en la ciudad de Tampa, código postal 33615. Repito, Iglesia Agua de Vida, Iglesia de Nazareno Agua de Vida, que está en la calle Memorial Highway, número 5811, Suite 112. Me olvida siempre la suite, me olvida el número de la suite. Tampa, Florida 33615. Los esperamos todos los domingos a las 6. Una gran bendición para ustedes. Una vez más, muchas gracias por escuchar o por sintonizar nuestro programa Dos Hermanas, un Camino. Nos vemos el próximo viernes. Amén. Hasta luego. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús.